Yo solo soy un peregrino, rodeado estoy de oscuridad, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor. Yo quiero ver muy pronto a Cristo. Quiero subir con él allá al otro lado del Jordán. Alcanzaré mi hogar allá. Con las palabras de esta hermosa melodía, expresamos nuestro sentir de encontrarnos con cada uno de ustedes cuando venga nuestro Señor a recibirnos en gloria. Así que también hoy les queremos dar la bienvenida a este nuevo encuentro de Sola Escritura, donde el pastor Cecilio Pérez será quien nos presentará Palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. A todos les deseamos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Les invito a pedir la bendición de Dios para estudiar su palabra, inclinando nuestras cabezas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino sobre nuestras vidas, enséñanos a hacer tu voluntad hoy aquí en la tierra como se hace en el cielo. Padre, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre pedimos el perdón de todas nuestras faltas, pecados y errores. Y ahora, mi Dios, al abrir tu santa palabra, pedimos la unción del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida, para que nos ayudes a vivir tu palabra, para que nos ayudes a obedecer y practicar tu palabra. Padre, bendice a cada oyente de este mensaje y que tú nos ayudes a todos a pelear la buena batalla de la fe, confiando en Cristo, sabiendo que en Cristo hemos de alcanzar la gran victoria final. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva como título: La guerra se intensificará, no ha terminado. Y quiero decirles que estamos en guerra. La guerra va a continuar. La guerra se va a intensificar. Será una guerra mundial. Una guerra donde todos hemos de participar. Toda nación, toda tribu, toda lengua, toda persona, toda familia formará parte de esta guerra. Y lo que estoy diciendo no es para infundirte miedo, ni tampoco temor, ni provocarte estrés, ni angustia a fin de que no puedas dormir ni tener paz. No, lo que vamos a presentar en esta mañana es para que tú te prepares, tú te alistes con tu familia,
para que puedan pelear esa buena batalla de la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret y podamos ser vencedores. No seamos ignorantes, no seamos como el avestruz, esa ave que cuando se ve en peligro, cuando se ve acosada, entierra la cabeza en la arena. ¿Para qué? Para no ver ni escuchar. No, queridos hermanos, tú y yo, tu familia y mi familia, debemos de prepararnos para enfrentar esta gran batalla final en el nombre de Jesucristo y ser vencedores. Esto es lo que el apóstol Juan, el vidente de Patmos, Dios le mostró en una gran visión. Esta visión está llena de significados y de símbolos que debemos de entender. Esta visión tiene también símbolos del Antiguo Testamento, están involucrados ahí dentro de esta visión. Y esto es lo que revela el vidente de Patmos en su libro de Revelación o Apocalipsis. Apocalipsis 12, del 1 al 17, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido, ¿no? Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel, Cristo, y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido un hijo varón. Y se le dieron alas de águila a la mujer
para que volase de delante de la serpiente al desierto, al lugar donde estaba sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. En este capítulo 12 de Apocalipsis encontramos muchos símbolos que Dios le reveló al profeta de Patmos, a Juan, sobre la mujer, el dragón y el conflicto que habría de venir. En esta visión encontramos que nos relata profecías que ya se cumplieron. Y también nos muestra que vendrán profecías que se han de cumplir y se están cumpliendo en nuestro día y en el futuro inmediato. Para descubrir estas simbologías, para descubrir las profecías que ya se han cumplido, pues tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y para descubrir las profecías que se han de cumplir en nuestros días y en el futuro, tenemos que ir ¿a qué? Al Nuevo Testamento. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Número 1, Apocalipsis 12:1. Dice: vi una gran señal que apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ella preñada, clamó con dolores de parto y sufría tormentos para parir. La pregunta ahora que tú y yo, que todo ser humano debe hacerse es: ¿quién es esta mujer? ¿Se refiere a una mujer física o a un símbolo a través de la mujer? ¿O se está refiriendo a un grupo de personas? Estas son preguntas importantes. ¿Quién es esta mujer? ¿A qué se refiere esta mujer? Si es física o es literal o es simbólica. ¿O se está refiriendo a un grupo de personas? En el libro de Apocalipsis, el símbolo de una mujer representa un grupo especial de personas. Apocalipsis 17:1 dice que vemos a una gran ramera y leemos: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, pueblos, naciones, muchedumbre, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer ramera representa a otro grupo religioso corrupto que persigue a el pueblo de Dios, simbolizado por la mujer vestida de sol con 12 estrellas y la luna debajo de sus pies. Apocalipsis 12:13 nos dice: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí que un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra,
y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese ¿qué? Parido. Ahora, Juan ve una mujer vestida con el sol, la luna y las 12 estrellas. Este símbolo de la visión que Dios le da a Juan acá en el Nuevo Testamento, acá bajo el Imperio Romano, en la isla de Patmos, tiene un símbolo en el Antiguo Testamento, que lo encontramos en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. ¿Ve? La visión que Juan vio en el último libro. Y ahora esta simbología la encontramos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y ahora esta simbología la encontramos en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 37 y versículo 9. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿De quién estamos hablando? Del soñador de la familia de Jacob. ¿Quién? José. Quiere decir que José, allá, en el libro de Génesis, en los primeros tiempos, tuvo este sueño. ¿De qué? Que él había soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron a él. En la interpretación que Jacob hizo, su padre, sobre el sueño de José, vemos que las estrellas del sueño de José simbolizaban a sus 11 hermanos. El sol y la luna simbolizaba a Jacob y su esposa. El sueño de José estaba revelando el futuro que iba a acontecer pronto. El sueño que Dios le dio a Juan en Apocalipsis era para revelarle el futuro que vendría. Vemos la similitud. Ahora, el sueño de José revelaba el futuro en aquel tiempo. Israel no era una nación, simplemente era una familia que vivía en las tierras de Canaán. El sueño de José anticipaba el futuro de su entrada en Egipto y la protección que Dios le daría a él y más tarde a su familia. Varios siglos después, los descendientes de Jacob regresarían a Egipto, a Canaán. Saldrían de Egipto y regresarían a Canaán. Ahora regresaban no como un individuo, no como una familia, sino como una nación que poderosa. ¿Estamos entendiendo? Ahora entendemos que el sueño de José revelaba que Israel sería el pueblo elegido de Dios en el pasado. ¿Entiendes que la visión de una mujer simboliza qué? ¿Un pueblo? Ahora, tenemos que tener bien en claro que el pueblo de Israel sería un pueblo especial para Dios. No podía ser un pueblo común. No podía ser un pueblo idolátrico ni pagano, no. Tenía que ser un pueblo especial. Eso lo dice allí el libro de Deuteronomios, capítulo 7, y los versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido
porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. O sea que Israel era el pueblo más insignificante en aquel tiempo. Pero era el pueblo, era la nación que Dios había escogido en esta tierra para que revelaran el carácter, el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Así que Israel era un símbolo de la mujer que Juan vio en el Apocalipsis, pero la mujer del tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Y esto lo dice el profeta Jeremías, no es mi interpretación. Esto es lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 4 y versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Quiere decir que el profeta del Antiguo Testamento estaba comparando al pueblo de Dios, ¿con quién? Con una mujer. Con una mujer. Y esa mujer simbolizaba al pueblo de Israel. Dice también el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 y los versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entendemos, hermanos, que la visión que Juan vio en el Apocalipsis, en el capítulo 12, de una mujer vestida de blanco, de sol, con 2 estrellas en su cabeza y parada sobre la luna, simboliza un pueblo, el pueblo de Dios a través de todas las edades. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Ahora, amados hermanos, nosotros conocemos la historia de ese pueblo de Israel que Dios sacó con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto, bajo la dirección, por supuesto, de Dios, de Cristo, porque Cristo fue quien guió a ese pueblo, pero humanamente era Moisés. Y nosotros sabemos que salieron alrededor de 2 millones o un poquito más de personas rumbo a la tierra prometida, a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero tristemente, hermanos queridos, de ese pueblo que salió, solamente entraron 2, Josué y Caleb. Y por supuesto, un remanente pequeño de fieles quedaron sepultados en la arena y la mayoría pereció. ¿Por qué? El especial tesoro de Dios, el pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio de Dios, se convirtió en un pueblo pagano, en un pueblo apóstata. Qué triste. A pesar de que Dios envió profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, pero no oyeron. No oyeron. Se paganizaron, se mundanalizaron. Le dieron más valor a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Esto es lo que dice Jesús sobre ese pueblo de Israel. Ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, y los versículos 34 y 35, Jesús narra la triste historia de este pueblo. Dice: Jerusalén, refiriéndose a Israel, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¡Qué tristeza! Y ahora viene la sentencia. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados hermanos, esa fue la historia que se narra del antiguo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, por qué Cristo se retiró? ¿Por qué Cristo lloró aquel día cuando iba a ser coronado por la multitud, su entrada a triunfar a Jerusalén, montado en un pollino, en un asna? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos que vino, y los suyos que no le recibieron. Qué triste experiencia de la mujer que Juan vio en visión referente al Antiguo Testamento, de lo que hemos contado hasta aquí, que se negó a aceptar a Cristo. Esto es lo que dice el evangelista San Mateo capítulo 3 y versículo 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios, a la mujer del Antiguo Testamento, a la cual Dios llamó dentro de todos los pueblos, la libertó, le dio una heredad, le envió la ley, le envió el santuario, le envió las fiestas, le envió los profetas, le envió a Cristo. Pero este pueblo, en su gran mayoría, no obedeció la ley de Dios, no practicó ni asimiló las verdades del santuario, ni las fiestas de Jehová, las 7 fiestas de Jehová. No aceptó el mensaje de los profetas enviados por Dios, sino que se corrompieron, andando en sus caminos, en la idolatría, practicando lo mismo que los pueblos paganos. La sentencia llegó, Cristo vino y no le aceptaron. Por eso esta sentencia, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto para ser ¿qué? Cortado. Y todos nosotros sabemos a través de la historia sagrada que la nación judía, el pueblo de Dios, el Israel que Dios sacó de Egipto, fue rechazado. Fue rechazado como pueblo de Dios en el año 34 con la muerte de Esteban. Y más tarde con la conversión de Saulo de Tarso, el evangelio fue llevado al mundo gentil y se cumplieron las palabras de Jesús. El hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y en su lugar ¿qué? Pondré otro. El evangelio fue llevado a los gentiles. Hermanos, yo quiero decirte algo. El Israel de hoy, moderno, es pueblo de Dios como tú y yo. Es pueblo como todas las naciones. En este conflicto que está habiendo, escucho a muchos predicadores decir que Israel es el pueblo de Dios. Hermano, Israel rechazó a Dios como nación. Como nación, Israel hoy es igual que todas las naciones. Porque el día que estaban celebrando la fiesta de las cabañas, estaban adorando a dioses paganos. Estaban en fiesta. Y se sucedió esto.
ellos como individuos tienen la misma bendición, el mismo trato como tú y yo. Como individuos se pueden salvar si se arrepientan. Pero aquel pueblo que rechazó a Cristo cometió el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es rechazar a Cristo, el Espíritu de Cristo que trabaja en nuestros corazones de forma incesante para llevarnos al camino, la verdad, la vida y la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la triste historia de ese pueblo hoy que está en grandes conflictos. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tendrá que sufrir las consecuencias de abandonar, de alejar, de desechar al Mesías. Pero amada iglesia, amados hermanos que me escuchan en esta mañana, la historia se repite. Y la estamos viendo tú y yo ahora. En la visión que Juan vio de la mujer acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que vemos a una mujer con una corona y sobre su cabeza 12 estrellas. La corona es símbolo de realeza y las estrellas son símbolo de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los 12 discípulos. Todo esto es símbolo, estos símbolos se aplican ahora a la iglesia cristiana, a la iglesia adventista original que Dios le reveló la verdad a los pioneros, no a la iglesia que estamos viendo hoy en apostasía, bebiendo del vino de la Babilonia, repitiendo la misma historia del Israel que salió de Egipto. El Israel que salió de Egipto era el pueblo de Dios, su especial tesoro. Hoy, la iglesia adventista que surge en el año 1844 era el pueblo de Dios. Pero así como la mayoría del Israel literal del Antiguo Testamento pereció por su mundanalidad, por su idolatría, por vivir en componendas con el mundo, hoy la historia se está repitiendo. Aquella iglesia que surge con el pequeño grupo de pioneros, hoy también la mayoría está bebiendo el vino de la Babilonia, está en apostasía. La historia se repite tristemente. Qué dolor nos da estas cosas. Dice allí el vidente de Patmos en Apocalipsis 12, 2 al 5. Y estando encinta clamaba con dolores de parto aquella mujer en su alumbramiento. La iglesia, símbolo de la iglesia cristiana de hoy, la iglesia adventista que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, como dice al final de esta visión. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo varón, que iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, en esta visión de la mujer que estaba para dar a luz y el dragón, vemos en primer lugar que la mujer simbolizaba al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y simboliza al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios que Cristo fundó. Ahora, el Hijo. Esta es la enseñanza primaria. El Hijo que iba a nacer y que nació de aquella mujer es un símbolo perfecto que representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Cristo nació en Belén en los días del malvado, inicuo, perverso, que no hay calificación para llamar al rey Herodes. Todos sabemos la actitud bestial, criminal, atroz que tomó el rey Herodes
cuando recibió la noticia del nacimiento del Rey de los judíos, Jesucristo de Nazaret, y llevó adelante una gran masacre de niños inocentes. Eso es lo que revela la mujer, símbolo de la iglesia, el hijo que nació Cristo y el gran dragón, el diablo, que usó al imperio romano para ejecutar estos crímenes que tendrán que pagar bien caro en el día del juicio final. Esta profecía, que ya se cumplió en los días de Herodes, también tiene un doble cumplimiento en nuestros días, cuando esperamos la segunda venida de Cristo como nuestro gran Rey de reyes y Señor de señores. Otra vez la mujer será perseguida, otra vez habrá muerte, habrá martirio, habrá persecución. Así como en los días de la primera venida, el pueblo de Israel sufrió de forma muy terrible, o sea, la iglesia fiel de Dios, la muerte de tantos niños inocentes. Así ocurrirá, hermanos, en nuestros días. Apocalipsis. En Apocalipsis, la Biblia nos dice que Juan ahora ve otra señal en el cielo. Aparece este dragón como símbolo de ¿quién? De Satanás, la serpiente antigua. Dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Quiero decirles, hermanos, quiero decirles que eso se cumplió en el pasado, en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia primitiva y en la experiencia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero ahora, esta visión que vimos de Apocalipsis 12, de 3 al 7, el gran dragón, está muy relacionada con una visión que vio Daniel en el Antiguo Testamento, en su capítulo 7 y los versículos 7 y 8. Daniel 7, 7 y 8 dice así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Primera bestia, Babilonia. Segunda bestia, Medo-Persia. Tercera bestia, Grecia. Y cuarta bestia, ¿qué? Roma, con los animales. ¿Ve? El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que son 2 bestias, la de Daniel y la de Apocalipsis. Pero tanto estas 2 bestias, eran un símbolo del dragón que iba a perseguir y destruir a la iglesia con el río de apostasía, de mundanalidad, de idolatría, de engaño y de mentira. ¿Usando a qué? A los reyes de la tierra. Ahora, la bestia que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro representó el imperio romano en su primera fase. El imperio, ¿ve? Roma imperial, que fue más tarde reemplazado por el cuerno pequeño, que representa Roma papal, donde podemos ver que ese cuerno pequeño creció y
De allí salió el anticristo. Por lo tanto, vemos que esta profecía de Daniel y de Apocalipsis, que tienen relación, en ella hay partes ya cumplidas, pero también hay partes que no se han cumplido, que se van a cumplir ¿dónde? En nuestro tiempo, en nuestros días. En el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en la visión de Daniel, la Roma pagana iba a dominar y controlar al mundo con la Roma, con la Roma pagana. Y ahora en nuestros días es el anticristo apoyado otra vez, ahora por el Estado, para hacer guerra contra el remanente de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Pero la visión de Juan va desarrollándose y Apocalipsis 12, de 7 al 9 dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es la posición que toma? ¿Cómo actúa? Pues vamos a enumerar varias cosas. Número 1, el dragón lo primero que hace es tratar de matar a Cristo en su nacimiento. No lo pudo hacer. En segundo lugar, trata de matar, de destruir a la mujer con un río de ¿qué? De agua, de persecuciones, también de falsas doctrinas, de idolatría y de paganismo. Cuando ve Satanás que a la mujer se le dan alas de águila para que huyese al desierto, ahora el diablo arroja de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Agua, pueblos, muchedumbres, las cruzadas, la contrarreforma, o sea, la persecución, la hoguera, el circo romano, el patíbulo, el potro. Todos estos métodos los usó Roma para destruir ¿a quién? El dragón a través de Roma pagana para destruir al remanente de Dios. Pero, ¿cómo Satanás no pudo destruir al remanente? Como el remanente del antiguo Israel, el grupito. Como en los días de Cristo, que también hubo un grupito. Zacarías y Ana, Juan el Bautista, Simeón, Ana la profetisa. Y allí también estaban, los 12 discípulos, Zaqueo, Leví Mateo, ¿no? Nicodemo, José de Arimatea. Así que, como Satanás no pudo destruir ni el remanente del Antiguo Testamento, ni el remanente de los días de Cristo, ni el remanente de la iglesia de Éfeso, ni de Esmirna, ni de Sardis, ni de Filadelfia, ni de Tiatira, ni de ninguna de esas iglesias, pues ahora dice que él trata de destruir a un grupo especial. Un grupo con características diferentes. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. No guardar el sábado de forma nominal, como muchos lo están haciendo. Que van a la iglesia el sábado, pero hablan de deporte, hablan de política, hablan de carro, hablan de moda, hablan de negocio. Y van a comer a los restaurantes y pagan y compran. Y de personas que fríen huevo y personas que cocinan en sábado, el arroz, las habichuelas, los espaguetis, y luego lo llevan a la iglesia. Eso no es guardar el mandamiento del sábado. Eso es una deshonra.
Pero el diablo no guerrea contra eso porque son violadores de la ley de Dios. Y cuando usted viola un mandamiento, dice Santiago, usted es culpable ¿de qué? De la violación de todos los mandamientos. Pero el diablo ahora se enoja porque así como en el Israel antiguo, en los días de Cristo, en los días de las 7 iglesias, ahora en el tiempo final hay un remanente que sí guarda los 10 mandamientos y especialmente el sábado, de forma en el espíritu y en la letra. Y ahora él, perdón, y ahora él se enoja, no contra ese falso remanente, adventistas nominales, de nombre, pero que con sus obras niegan la eficacia de la verdad. Él se enfada, él guerrea contra los que guardan el sábado y los demás mandamientos. Pero no solamente los mandamientos, sino que tienen que el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Amados hermanos, tristemente, la mayoría de nuestros hermanos no creen, no aceptan el espíritu de la profecía. Ahora le llaman la autora, la escritora, no le llaman profeta. Porque ella es un profeta como Samuel, ella es un profeta como Isaías, ella es un profeta como Jeremías, ella es un profeta como Daniel y Ezequiel, ella es un profeta como Juan el Bautista, ella es un profeta, hermano querido, como Juan el vidente de Patmos. Y cuando nosotros hablamos y los predicadores hablan desde los púlpitos, dicen el profeta Isaías, el profeta Jeremías, pero hoy no le llaman la profeta Elena G. de White porque tienen miedo, porque le están exigiendo que no se predique de la señora White como profeta, como una escritora. Hermanos queridos, eso no es creer en el espíritu de la profecía, eso es la apostasía, esas son las aguas que el dragón está arrojando sobre el remanente de Dios. Pero hay un remanente, hermanos queridos, que levanta la verdad de los 10 mandamientos, la palabra de Dios, el sábado y el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Esto es lo que dice allí. Esto es lo que dice allí en la visión ya final de Juan, en Apocalipsis 12, del versículo Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, pero es la iglesia que tiene el espíritu de Cristo, el espíritu de los profetas, el espíritu de los reformadores, el espíritu de los pioneros. Esa iglesia es la que el diablo persigue y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi hermano, ¿eres tú parte de esa iglesia? ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Eres tú parte de esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía? En los escritos de Elena G. de White como profeta del último tiempo. Si tú lo crees, estás en guerra. Si tú lo crees, el conflicto se va a agravar. Si tú lo crees, prepárate. Hay guerra declarada para ti. Hay guerra que ahora mismo comienza a librarse. Y hay que estar preparado. Hay que estar preparado para esta guerra. Dice así el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 y en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no hay lucha contra los poderes de esta tiniebla, de este mundo, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia, remanente fiel de Dios que guarda sus mandamientos y cree en el espíritu de la profecía, prepárate. Estamos en una guerra sangrienta, en una guerra donde muchos van a sufrir, donde van a perder pérdidas de sus propiedades, una guerra donde muchos van a ser encarcelados, una guerra donde otra vez el martirio surgirá, una guerra, hermanos queridos, de muerte y de vida eterna. Este es el tiempo en el cual el diablo está atacando a la iglesia.
Miren, a través de los siglos, el pueblo de Dios ha sufrido más odio, persecución que cualquier otro pueblo. Repito, amados hermanos, el fiel remanente de Dios a través de todas las edades ha tenido que sufrir los ataques del diablo, el odio de Satanás y persecución del dragón más que cualquier otro pueblo. Faraón quiso destruir al pueblo de Dios, pero no lo logró. Los cananeos y los filisteos y la alianza de los reyes de Canaán trataban de destruir al pueblo de Dios en la tierra prometida de Canaán, terrenal, pero no lo lograron. Babilonia quiso exterminar no solo la nación judía, sino la fe cristiana. Los llevó a Babilonia, les cambió los nombres y los mandó a que adorasen. Pero hubo un fiel remanente, no lo logró. Los asirios, a través de Antíoco Epífanes IV, también que sometió al pueblo de Dios, trató de cambiar el culto, ofreciendo y la adoración y los sacrificios, ofreciendo un cordero en lugar de un cerdo en lugar de un cordero. Pero hubo un remanente y no lo logró. Roma imperial, a través de las persecuciones de Decio, Nerón, Diocleciano, esos crueles emperadores que llevaron a muchos cristianos al circo romano para que fueran devorados por la fiera, con el potro estirándolos. No lo lograron. Roma pagana tampoco lo logró con sus cruzadas contra la reforma, contra la hoguera, el patíbulo. No lo logró. Y queridos hermanos, quiero decirte que ahora, en esta etapa final, en la cual tú y yo estamos viviendo en el fin del tiempo, porque ya estamos viendo el cumplimiento de las profecías finales de Juan en el capítulo 12 y Mateo 24 y de Daniel 11 y 12. El diablo está atacando ahora al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Amados hermanos, estamos en guerra. Recuerda que a medida que nos acercamos al final, las cosas irán de mal en peor. La guerra irá arreciando, irán arrinconando, irán persiguiendo, tratarán de destruir al remanente de Dios, pero no lo lograrán. Estamos en guerra contra los poderes de las tinieblas. Estamos en guerra contra los falsos maestros y apóstatas enseñando doctrinas falsas. Estamos en guerra contra las falsas doctrinas como la Trinidad, que todo el mundo sabe que es de origen pagano. Estamos en guerra contra el espíritu de divisiones del pueblo de Dios que el diablo ha introducido. Estamos en guerra contra la mundanalidad dentro de la iglesia. Estamos en guerra contra el espíritu de odio y de persecución de la iglesia, de los hermanos, con los que no creen, contra aquellos que creen la verdad del Padre y del Hijo, que no los dejan predicar, que los expulsan de la iglesia y que los censuran a los que no se van de la iglesia. Ese es el espíritu del demonio arrojando aguas para destruir al fiel remanente, pero no lo logrará. Estamos en guerra en los principios de adoración. Estamos en guerra contra los celos, las iras, las contiendas de hermanos entre hermanos. Satanás está luchando con toda su fuerza para destruir al pueblo de Dios, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Satanás está luchando para destruir la familia mediante la intemperancia, mediante los placeres, las fiestas, los entretenimientos, los deportes, las redes sociales. El diablo está arrojando ríos de agua para destruir la iglesia. Satanás está destruyendo a la mayoría de la iglesia actual mediante la murmuración, la rebelión y la mundanalidad. Amados hermanos, pronto Satanás se levantará lleno de ira y de odio, usando sus fuerzas
todo su arsenal para borrar de la faz de la tierra al fiel remanente que guarda los mandamientos de Dios y cree en el espíritu de la profecía en los escritos de Elena G. de White. Satanás usará el espiritismo para destruir la iglesia. Satanás usará el protestantismo apóstata con sus falsas doctrinas introducidas en el seno de la iglesia para destruirla. Satanás usará el poder de la primera bestia de Apocalipsis 13 para destruir la iglesia. Satanás usará el poder de la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar en primer lugar y la bestia que surge de la tierra. Satanás usará el poder para destruir la iglesia imponiendo un falso día de reposo que la humanidad en su mayoría aceptará. Satanás usará el poder para destruir la iglesia mediante un falso día de reposo. Satanás usará el poder para destruir la iglesia mediante los demonios que aparecerán en las congregaciones desviando y descaracterizando y devaluando la verdad de la Biblia. Y muchos le obedecerán. Satanás usará su poder para presentarse como el mismo Cristo, como ángel de luz, bendiciendo a la tierra, y dirá: el sábado ha sido cambiado por el domingo. Satanás dará un decreto de muerte contra el fiel remanente que no ha podido engañar, ni doblegar, ni vencer a través de todos los poderes que usa en este mundo. Como si todo esto fuera poco, dice la profeta Elena G. de White, dice: el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamada el tiempo de la apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y espanto y no de paz. Por eso dije al principio, ¿estamos en qué? En guerra. La guerra continúa, la guerra se intensifica y lo estamos viendo, hermano. Y todavía no hemos entrado en la plena bravura del conflicto. Dice: hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Wow! ¿De quiénes? De los que participamos en esta batalla. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante en el tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Eso no está en el pasado, hermano. Como algunos dicen, no, ya esas profecías están en el pasado, ya no hay más profecía para el tiempo del fin. Que no. Aquí está la profeta diciendo lo que viene y lo que le espera al pueblo de Dios. Ella sigue diciendo: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. ¿Quiénes son los acusados? El fiel remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Eso no está en el pasado, eso está en un futuro bien cercano. Dice: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Los desastres, los terremotos, los volcanes, ¿se dan cuenta? Dice: y se les mira como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres. Quiere decir que lo que está pasando en el mundo va a llegar pronto el momento cuando nos van a acusar. ¿Te das cuenta, hermano? A pesar de todas el río de persecuciones, de engaño y de mentiras, de falsos maestros, de mundanalidad, de comidas, de fiestas y celebraciones, que la iglesia se ha convertido en eso hoy. Mira lo que viene. Miren lo que viene. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompaña la última amonestación enfurecerá a los malvados. Está hablando de algo del futuro. Esto no se ha cumplido antes. Dice: la última amonestación, el mensaje del tercer ángel, la verdad del Padre y del Hijo, la verdad de que el Espíritu Santo es la persona de Cristo. El diablo, ¿qué? Dice que aquellos que han rechazado la verdad
Ahora su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Ese espíritu lo vemos en el mundo contra el fiel remanente. Pero no te sorprenda, ese mismo espíritu está dentro de la iglesia. Cuando tú declaras, cuando tú confiesas que el Espíritu Santo es Cristo, porque lo dice la Biblia, y el Señor es el Espíritu, ¿no entiendes eso? ¿Tú no entiendes eso? Eso lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. El Señor es el Espíritu. Y la sierva de Dios dice que el Espíritu Santo es la personalidad de Cristo, desposeída de la naturaleza humana. Es el mismo Cristo, desposeído de la naturaleza humana. Cuando tú dices eso, que lo dice la profeta, enseguida nos plantan cara. Y después, ¿qué? Nos rechazan. Y después nos censuran. Y después nos expulsan de las congregaciones y no nos permiten predicar en ninguna congregación. Y por último, ellos nos perseguirán y nos entregarán por un plato de lentejas. Eso no se ha cumplido, hermano. Eso no está en el pasado. Eso está en el futuro. Y en un futuro actual. Si hay un futuro actual es ahora mismo. Y ahorita a las 3 de la tarde. Y esta noche. Eso está ocurriendo ya. Ustedes nos escriben de diferentes lugares, me votaron de la iglesia. Por creer en la verdad del Padre y del Hijo, que es bíblica. Por creer que el Consolador es Cristo, así lo dice Isaías capítulo 51, versículo 3 y versículo 12. Porque yo soy tu Consolador, Jehová, Cristo, yo soy tu Consolador, no es otra persona. Porque el Espíritu que procede de Dios, que sale de Dios, es el Espíritu de Cristo, no de otra persona. Cuando tú dices todas estas cosas, te mandan email, te mandan mensajes de texto por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea. Eres un mentiroso, eres un cobarde, eres un traidor. Y por ahí no sigo diciendo las cosas. Te ofenden. Pero hermanos, no te acobardes de dar este testimonio. Tú que tienes esta verdad, no te acobardes. Levanta la verdad, clama a voz en cuello, no te detengas. Bienaventurado eres cuando por la causa del Evangelio, por predicar la verdad, eres vituperado. Así le hicieron a los profetas, así le hicieron a Cristo, así le hicieron a los reformadores. Gloria a Dios por padecer, por defender la verdad del Padre y del Hijo, por decir que la deidad está compuesta de dos, deidad, de dos, Padre e Hijo. No hay una tercera persona porque no hay un tercer trono en el cielo. Hermanos queridos, sigue diciendo la señora White. Escuchen, terrible será la crisis que llegará al mundo. Al mundo, ya. El mundo actualmente está en crisis, pero esta no es la crisis final. No. Esto no se parece a lo que viene. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios. Escucha, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, los que se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo, todos los que se nieguen ahora a someterse serán castigados por la autoridad civil, el mundo contra el remanente. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen el precepto o sus preceptos, el cuarto mandamiento. Ahora, mi hermano y amigo, que has escuchado todo lo que hemos dicho en esta mañana,
que has escuchado este mensaje. La pregunta que yo debemos hacernos es esta. ¿Estoy listo para enfrentar la ira, el río de agua, de persecuciones, de guerra que el diablo le hará al remanente? ¿Estamos listos para enfrentar esa guerra? Ojalá que sí. O si no, que nos empecemos a preparar desde hoy mismo. ¿Estamos listos nosotros para pelear la buena batalla de la fe y salir victoriosos frente al diablo y sus poderes en esta tierra? Ojalá que sí, mediante el poder de Cristo Jesús. Pero miren, hermanos, yo tengo que decirte algo. Y medita bien en lo que te voy a decir. Esto es lo que dice la profeta. No lo digo yo. Esto es lo que dice la profeta. Esto es lo que dice la profeta. Dice ella. Y ustedes han visto ahí las páginas de todas las citas que he citado que estaba debajo, en el pie de plana abajo. Dice ella aquí en rosado y blanco. Es una declaración solemne que hago a la iglesia. Una declaración solemne a quién, al mundo, al paganismo, a Babilonia, a los poderes políticos. Es una declaración solemne que hago a la iglesia. ¿Del pasado? No. Todavía no ha llegado la ley dominical. Todavía no ha llegado la crisis final. Pero es una declaración solemne que hago a la iglesia. Y aquí está la declaración solemne. Escuchen, hermano. Esto lo dice Dios a través de sus profetas. Pero esto no se predica en los púlpitos hoy. Hoy tienen miedo. Porque no se les permite. Porque siguen agendas humanas. Qué triste. Dice ella que ni uno de cada 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia corporativa, añado yo, están preparados para cerrar su historia terrenal. ¡Wow! Ni uno, 10 y 20. Ni uno en 20. Hoy la iglesia corporativa se goza, somos más de 20 millones. Pero aquí dice que de esos 20 millones no hay ni 1 millón. Ni de 21. Lo está diciendo. Mira lo que dice el pastor Cecilio. No, lo que dice la profeta. Y esto se revelará en la crisis que hemos mencionado. En el río de persecución. En la guerra que está librando el dragón contra la iglesia. Ni uno en 20 que tienen su nombre escritos en los libros de la iglesia están listos para terminar su historia terrenal. ¡Wow! Dice ella, sigue diciendo, y estarían tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. La iglesia, de 20 no hay uno, y estarán verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Quiere decir que la mayoría de la iglesia corporativa no se va a salvar. Triste. Eso me debe hacer pensar a mí, a mi familia, a ti con tu familia, a tantos lindos hermanos que conocemos en nuestras congregaciones, que los amamos y los queremos de verdad. Por eso predicamos esto. La guerra no es para meter miedo. La guerra es para prepararse, para alistarse. Miren ahora cómo enseguida Israel ha preparado una serie de búnker y los Hamas allá una serie de túnel para cuando llegan los misiles, lleguen las bombas que están tirando, pues para poder sobrevivir tiene que meterse en los túneles y tiene que meterse en los refugios. Por eso está la sirena, wow, 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 advertencia, para miedo no, para salvación, para protección. De la misma forma, hermano, esto que estamos predicando y presentando hoy
es para que nosotros nos preparemos para lo que viene y no seamos de esos 20 que se van a perder, 20, ni de 20 de uno, para que seamos ¿qué? De ese uno. Ella sigue diciendo, están profesando servir a Dios, pero están sirviendo más fervientemente a la riqueza. Eso lo estamos viendo. La iglesia en crucero, celebrando Día del Pastor, del Maestro, Día de la Mujer, Día de las Madres, Día de los Padres, Día de San Valentín, Día de no sé qué, Día de esto, Día de Acción de Gracia, Día de Halloween y Día de Navidad. Todo eso, la iglesia se ha convertido hoy en celebraciones. Se lo dice la palabra de Dios. Están profesando servir a Dios, pero están sirviendo más fervientemente a la riqueza. Esta obra, mitad y mitad, es una negación constante de Cristo, en lugar de una confesión de Cristo. Multados, sus gustos espirituales están pervertidos por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, simbolizando el mundo en espíritu y en engaño de principio a fin en su profesada vida cristiana, viviendo como pecadores, pretendiendo ser cristianos. Los que dicen ser cristianos y confiesan a Cristo deben salir dentro de ellos y no tocar lo inmundo y estar separados. Servicio Cristiano, página 4. ¿Entienden ahora por qué es la escritora y no es la profeta? Porque no es lo mismo la opinión de una escritora que de una profeta. Por eso que no se usan los libros del Espíritu de Profecía, porque estas declaraciones son dagas, son artillería que están ¿qué? Revelando la verdadera situación y estado espiritual de la iglesia de la Odisea, de la iglesia corporativa. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está en guerra contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios, no contra el profeso pueblo de Dios mundano, paganizado, ebrio del vino de la Babilonia. Y ustedes saben lo que se está haciendo. Están haciendo en las iglesias. Esto lo dice Efesios como amonestación, apóstol Pablo. Por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate pueblo de Dios de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira cómo tú debes andar con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son terribles, son angustiosos. Viene la gran crisis, viene la batalla final. Y hay que estar despierto, y hay que ceñirse de la armadura de Cristo, hay que sujetarse a Cristo, hay que confesar los pecados, hay que arrepentirse, hay que abandonar el mundo y el pecado que el mundo está trayendo a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Amados hermanos, si tú eres parte del fiel remanente, si tú obedeces a Dios y tú guardas sus mandamientos, escucha bien lo que te voy a decir. Satanás te odia, Satanás odia a tu familia, Satanás te ve como oveja para el matadero, Satanás odia a Cristo, Satanás odia su palabra, odia el espíritu de profecía, odia el evangelio, Satanás odia al remanente, Satanás odia este tipo de predicación, Satanás odia tu testimonio, tu estilo de vida, Satanás odia, hermanos queridos, cuando tú exaltas y adoras a Cristo en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos en guerra. Esto implica una batalla sin tregua contra los tres grandes poderes. La iglesia, contra la iglesia. Tres poderes: Satanás, el mundo y la concupiscencia de la carne que batallan con nosotros. Pero tú, mi buen hermano, haz caso al consejo que el apóstol Pablo le dio al joven ministro Timoteo
allí en su primera epístola, en el capítulo 6 y los versículos del 11 al 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Profesa la verdad tal cual es en Cristo. Profesa la verdad del Padre y del Hijo. Profesa la falsa doctrina de la Trinidad. Tú la crees, tú la entiendes, pero tienes temor de sacarle la luz. Dios necesita hombres que vayan a la vanguardia, hombres que ocupen la primera línea en la batalla. No importa las heridas, no importa el rechazo, no importa las críticas, no importa que difamen de nuestro nombre. Eso lo hicieron con Cristo, eso lo hicieron con los apóstoles, eso lo hicieron con los reformadores. Mi buen hermano, ha llegado la hora de levantar en alto el estandarte de Cristo en medio de un mundo en apostasía, en medio de un mundo secularizado. Dios cuenta contigo. No guarde más tu testimonio. Levántate y resplandece, porque ha llegado ¿qué? Tu gloria a través del Evangelio y de Cristo. Dice el vidente de Patmos en Apocalipsis 3, 11 y 12. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la verdad del Padre y del Hijo. Retén la verdad de la sana doctrina. Retén la verdad del espíritu de profecía a través de la sierva de Dios. Retén la verdad de la falsa Trinidad, que no existe. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Esta es la clave. Apocalipsis 12:11, dentro de la visión que Juan vio entre la mujer vestida de sol con las 12 estrellas y la luna debajo de sus pies, y el dragón que hacía guerra y arrojaba agua, persecución. Aquí está la clave para vencer al dragón, para vencer los poderes malignos en la región celeste. Aquí está el poder para alcanzar la victoria. Ellos han vencido, y han vencido por medio de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. No sigas guardando tu reputación, no sigas guardando tu apariencia para que la gente te tenga en alta estima. No, hermano, a Cristo no lo estimaron, a Cristo lo despreciaron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. A los apóstoles también le hicieron lo mismo, a los reformadores le hicieron lo mismo. Que te lo hagan a ti y me lo hagan a mí, gloria a Dios. Pero no guarde más tu reputación. Tú que conoces la verdad del Padre y del Hijo, y que sabes la falsa de la Trinidad y lo tienes guardadito, Dios te va a pedir cuenta. Porque esa verdad que tú tienes, si la retienes y la sigues reteniendo y guardando, Dios la retirará de ti, como hizo con el pueblo de antaño de Israel. No dieron fruto, los quitó y buscó a otros. Y debo decirte, amados hermanos, que ya Dios empezó a buscar a nosotros. Hay varios pastores evangélicos, por no decir una veintena. Hay sacerdotes que ya se están levantando para predicar la Biblia, la idolatría, el paganismo. Y tú que tienes la verdad, ¿por qué la guardas? ¿Hasta cuándo? Amado hermano, pelea la buena batalla. Y yo te concluyo con estas palabras. No depongas tus armas. No te rindas. No saques la bandera blanca. No cambies tus convicciones por agradar a la mayoría, para que te dejen predicar en las iglesias. No, hermano, para seguir predicando lo mismo. Recuerda que tú eres hijo del gran Rey Celestial. Recuerda que tú
Si eres fiel, serás vencedor por la sangre del Cordero. Mi buen hermano que me escuchas, levántate, pelea la buena batalla, porque Dios nos cuidará, Dios nos protegerá. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él será nuestro pronto auxilio. Él será nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Y yo quiero terminar cantando en esta mañana este himno precioso. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Hermanos, vienen días tristes, vienen días angustiosos, vienen días de persecución, vienen días de cárcel, vienen días de martirio, vienen días de muerte, pero vienen días gloriosos. Vienen días cuando la tierra será iluminada bajo el poder de Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo. Vienen días cuando millones se han de convertir. Vienen días cuando Cristo aparecerá en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. No te rindas, amado hermano, no te rindas. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que tú y yo podamos levantar nuestros vasos diciendo: este es nuestro Dios, a quien hemos servido, a quien esperamos, y Él nos salvará. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuánto gozo, cuánta alegría sentimos al saber que la mujer vestida de sol, la iglesia remanente, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y cree en el espíritu de profecía a través de Elena de G. de White, será vencedora. Triunfará contra el mal. Vienen días difíciles, días angustiosos, pero habrá victoria. Que no nos rindamos, Señor, por favor. Nunca que nos rindamos, sino que peleemos la buena batalla de la fe. En tus manos encomendamos nuestra vida. Asístenos, Cristo, con tu propio espíritu, con el espíritu del Padre, no de otra persona. Danos tu bendición. Ayúdanos a serte fiel. Ven pronto a buscarnos y llévanos al hogar celestial. Es nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermano, que Dios me les bendiga. Feliz sábado. Ánimo, fe y confianza. Cristo ya viene. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y nos veremos en nuestro próximo encuentro de Sola Escritura. ¡Maranata!